Muy buenos días, iglesia. Un gusto saludarles nuevamente, dando gracias a Dios por su gracia, su misericordia, su favor sobre esta pequeña congregación. Y antes de entrar al sermón, en su providencia el Señor nos ha permitido también que hoy leamos Efesios capítulo 2, donde ahí prácticamente estaría la respuesta al sermón que vamos a predicar, que de los dos pueblos hizo uno solo, separándose muro, quitándose el muro que nos separaba y haciendo de los Dios un solo pueblo por Cristo. Y esa es también la conclusión que vamos a ver hoy en el sermón de Romanos capítulo 11, de los versículos 25 al 32, que lo hemos titulado La misericordia para los gentiles y la salvación de Israel. Repito, la misericordia para los gentiles y la salvación para Israel. Leo para ustedes desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. A manera de introducción, quiero retomar el versículo 24 que dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los gentiles, y esto obviamente aplica a nosotros, es que tanto tú como yo, por ser gentiles, pertenecíamos por naturaleza al ámbito de la incredulidad. Éramos, por así decirlo, parte de un olivo silvestre. Sin embargo, fuimos injertados por la gracia de Dios y su misericordia a un olivo que ya estaba cultivado y cultivado por Dios mismo. Es decir, fuimos traídos al dominio de la gracia, al dominio de las promesas y de la fe, y al ámbito de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Gálatas 3:9 leemos lo siguiente: de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y hoy leíamos en Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, para el gentil, o sea, para ti y para mí, este fue un cambio enorme. Era un cambio que, por supuesto, era contrario a la naturaleza, ya que no solamente debíamos ser librados del paso del paganismo con todos sus vicios. Y cuando hablamos de todos sus vicios, recordémoslos, por favor, en Romanos capítulo 1. Del versículo 24 al 32. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, esta lista no es exhaustiva, es apenas una muestra de la condición que teníamos cuando éramos gentiles sin Cristo. Por esa razón, no solamente debíamos ser librados de esa condición pagana con todos los vicios que acabamos de leer, sino que además debíamos de ser trasladados o más bien trasplantados de esa esfera de paganismo a la esfera del pacto de Dios, del ámbito de la gracia soberana a la santidad, a la luz y al amor. Creo que en primera de Pedro 2:9 lo expresa de una manera clara cuando dice que nosotros podemos anunciar ya en esta condición las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el apóstol hace la pregunta, ¿en cuánto más si Cristo hizo eso por nosotros, que veníamos de un olivo silvestre, que contra naturaleza fuimos injertados en el olivo cultivado por Dios, el olivo original, cuánto más las ramas originales de ese olivo serán injertadas si Dios así lo quiere? Entonces el apóstol coloca esa condición siempre previniéndonos de no llegar a la soberbia, al orgullo espiritual contra esta nación. Y vamos a explicar por qué más adelante. Pero el punto es que no perdamos de la perspectiva de que siempre Dios tuvo un remanente también en el pueblo de Israel. Y es específicamente a ese remanente que el apóstol Pablo se va a referir y se ha referido durante todos estos capítulos. Aunque de manera general habló de toda la nación, de manera particular sí ha dado mucho soporte de siempre destacar que hay un remanente escogido por Dios para salvación de ese mismo pueblo judío. Notemos que Pablo no está hablando aquí de una conversión nacional del pueblo de Israel, que habrá de ocurrir en un futuro. De hecho, el apóstol más bien ha evitado cuidadosamente expresar o decir algo así. Más bien Pablo expresa que el reinjerto tomará lugar si aquellos no persisten en incredulidad. ¿Sí? Hay una condición de todas maneras de que tienen que dejar de ser incrédulos, tienen que creer en Cristo para poder ser injertados. Y esto significa que algunos persistirán en incredulidad y otros no persistirán en incredulidad y entonces serán llamados. El apóstol reconoce solamente un olivo, y esa es la referencia que hago a lo que escuchamos hoy en la lectura de Efesios capítulo 2. Hay un solo olivo. También veíamos esta mañana en el estudio que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo. Hay un solo olivo, que es Cristo. Las ramas era el Israel, pero el tronco y el olivo son Cristo. De hecho, Cristo es el verdadero Israel. Y por tú y yo estar en Cristo es que somos parte de ese Israel espiritual de Dios, de ese olivo original, porque fuimos injertados por la fe allí y obviamente por la gracia del Señor. Entonces el apóstol reconoce solamente un olivo, que es el olivo cultivado por Dios.
En otras palabras, trayéndolo a nuestra época y a la época también del apóstol, la iglesia es un solo organismo viviente. La iglesia es un solo organismo viviente. Hay muchas iglesias locales y la sumatoria de esas iglesias locales componen la iglesia de Cristo, que es una sola iglesia. La iglesia militante, porque la iglesia triunfante es la que ya está en el cielo. Los santos que están en el cielo con el Señor forman parte de esa iglesia triunfante. Nosotros que estamos a este lado de la eternidad, pertenecemos a esa iglesia militante y por supuesto llegaremos a formar parte de la iglesia triunfante por toda la eternidad, si el Señor así lo determina para su vida y para mi vida o lo ha determinado de esa manera. Por lo tanto, tiene que quedar claro que para el judío como para el gentil, la salvación es la misma. No hay diferencia. Hemos escuchado durante muchos años otras explicaciones que no son bíblicas. Aquí claramente la palabra de Dios enseña que la salvación es la misma tanto para el judío como para el gentil, y ella se obtiene sobre la base, sobre la única base de la expiación de Cristo por gracia y por medio de la fe. No hay otra forma. Por lo tanto, mis amados hermanos, la opinión según la cual Dios reconoce dos objetos sobre los cuales ha depositado su amor eterno y salvador, a saber, los judíos por un lado y la iglesia por otro lado, es completamente contraria a las Escrituras. Dios no tiene dos pueblos. Hoy lo leímos nuevamente en Efesios. Un solo pueblo, un solo olivo, un solo mediador. Un olivo representa a todos los salvos, cualquiera que sea su origen, de donde vengan. Por eso dice que toda lengua, nación, país, vendrán y adorarán al Señor. Y como resultado de la operación de la gracia salvífica, todos los regenerados se dirigen al mismo hogar eterno. Entonces recordemos esto, hermano, no olvidemos nunca que hay un solo olivo, uno solo, no hay dos olivos. Pero ya desde el versículo 25 hasta el 32, en términos generales podemos decir que luego de haber considerado las enseñanzas del apóstol Pablo en el versículo 24, que retomamos nuevamente el día de hoy, podríamos decir que ahora estamos listos para considerar la parte más controversial de este capítulo. Y este ha sido el tema más controversial, porque hay porciones que dicen, luego todo Israel será salvo. Pero vamos a ver a qué se refiere esa expresión. Porque básicamente ese es el punto de controversia en la que muchos teólogos han disertado y en las que hay distintos conceptos o distintas interpretaciones. Pero luego de haber considerado todo esto y teniendo en cuenta el tema que viene desarrollando desde el capítulo 9, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, vemos claramente que él conecta todo ello con el versículo 25, con esa conjunción porque. Porque no quiero, hermanos, porque no quiero que actuemos de esta manera. Esa conjunción porque es lo que está uniendo a todo el capítulo completo de todo lo que él ha venido explicando e inclusive de lo que ha expresado en el capítulo 9, 10 y el 11 que estamos estudiando. Recuerden que dijimos que el capítulo 9, el apóstol Pablo destacó la historia pasada de Israel, que en el capítulo 10 se refería al presente de Israel, y en el capítulo 11 su énfasis estaba dirigido hacia el futuro de Israel. Ahora, en el versículo 25 encontramos una palabra extraña, misterio, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y cuando el Señor ha mencionado la palabra misterio en las Sagradas Escrituras, generalmente se ha manifestado en dos aspectos. Uno, el misterio era que la salvación era para todos también para los gentiles, no solamente para Israel. A pesar de que estaba expresado desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel de esa época no lo pudo percibir de esa manera. Seguían pensando, y hasta hoy día los judíos ortodoxos siguen creyendo que son el único pueblo de Dios. Pero aquí está hablando del misterio es de los judíos. Porque observe, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos.
¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, hay un misterio con respecto a la salvación de los gentiles. Pero aquí, aunque nos menciona a nosotros, está explicando que ese misterio es que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. Ya también hemos explicado que el endurecimiento no fue ni total ni absoluto, sino fue parcial. Por eso habla en parte. ¿Para qué? Para que pudiese entrar la plenitud de los gentiles. Y podemos decir entonces que ese endurecimiento de Israel es parcial porque no todos los israelitas han sido endurecidos. Y así será hasta el final de los tiempos, hasta que se convierta el último judío que haya sido escogido por Dios. ¿Por qué es importante? Porque si miramos las dos opciones que presentan algunos, de que Dios tiene un pueblo que es la iglesia y otra parte que es Israel, pero que al final del tiempo toda la nación va a ser salva y muchos van a ser añadidos así. Hay un problema con esa interpretación. Y es, entonces, ¿qué ha pasado con todos los judíos del remanente que viene del Antiguo Testamento? Luego, con los judíos que creyeron en Cristo. De hecho, la iglesia la primera que se formó fue la iglesia en Jerusalén, donde todos los creyentes eran judíos. O sea que el trato de ese remanente sería igual a los que rechazaron a Cristo. O entonces el Señor condenó a todos esos judíos durante 2000 años, pero cuando venga Cristo por segunda vez va a salvar a toda la nación que esté en ese momento viva. O es más escritural de que el Señor aún en todo este tiempo, desde antes de Cristo y del sacrificio de Cristo y después de Cristo, siempre ha tenido un remanente y ha salvado judíos durante todos estos tiempos. Puede que sean poquitos, pero siempre hablamos de remanente. Y es lo que Pablo ha establecido en todo el capítulo 9, 10 y 11. ¿Cuál es el problema? Y es que algunos leen ese texto como si Pablo estuviese diciendo, el endurecimiento de Israel será solo por un tiempo, pero tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento será quitado y todo Israel será salvo. Y eso va a coincidir con la segunda venida de Cristo. Porque miren lo que dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora bien, vamos a explicar este versículo, que ha sido muy controversial, y tal vez el texto más controversial de este capítulo 11. Pero como hemos visto ya, el tema que Pablo viene tratando es el de la salvación de los judíos que se convierten al Señor en esta era evangélica, o sea, desde Cristo hasta nuestros días. Y a la que el mismo Pablo estaba contribuyendo con su predicación y recordemos también con su testimonio cuando dijo, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque yo mismo soy israelita. O sea, él estaba colocando como ejemplo y testimonio de que él formaba parte de ese redil escogido por Dios dentro del pueblo judío. Y no está hablando el apóstol Pablo de una salvación nacional al final de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo? Que ese endurecimiento parcial de Israel continuará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, a lo largo de toda la era evangélica ha pasado esto. Nunca será un endurecimiento total, porque Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Ahora vamos a explicar un poquito el significado de esa palabra hasta del versículo 26. Esa palabra hasta viene del griego asrihou, que no señala necesariamente algo que sucederá después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, sino que hasta que eso ocurra, el endurecimiento será parcial y no total. ¿Sí ven la diferencia? O sea, que va a continuar parcialmente el endurecimiento hasta ese día.
hasta que Cristo venga. No es que vaya a ocurrir que va a ser quitado después de que Cristo venga, como se ha interpretado, como si se hablara de un futuro después de Cristo. Pero el punto es que si lo asocian con la segunda venida de Cristo, pues tendría que ser simultánea a la segunda venida de Cristo y una vez de manera automática. O sea que aquí la palabra hasta no está hablando de que será quitado el endurecimiento de Israel hasta que entren todos los gentiles, sino está diciendo es que hasta que entren los gentiles, ese endurecimiento parcial continuará hasta ese momento. ¿Sí me hago entender? Bien. El uso del griego, del asrihau, se puede ver en otros textos que nos van a dar luz de cómo interpretar esa palabra hasta. Vamos por un momento a 1 Corintios 11. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Si ven que ese hasta es que lo sigamos haciendo hasta que Él venga. O sea que el remanente de Israel, el endurecimiento parcial significa que serán escogidos algunos para la salvación hasta que Cristo venga. No es que lo vaya a ocurrir después de que Cristo venga o hasta que entre el último de los gentiles. Aquí esa palabra hasta tiene la misma aplicación que acabamos de leer en Romanos. Y observen en 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta mañana veíamos que Cristo reina, ¿cierto? Pero ¿cómo así, pastor? Si la Biblia dice que el príncipe de este mundo está gobernando. Sí, pero bajo la soberanía de Dios, porque Dios se lo ha permitido. Pero ¿quién reina en la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿El enemigo? No, ¿cierto? Cristo. ¿Sí? Aquí también esa palabra griega que se escribe asrihau menciona hasta que ocurran todas estas cosas, seguirá el endurecimiento parcial. Hasta que ocurran todas estas cosas de la segunda venida de Cristo, celebraremos la cena del Señor. Continuaremos celebrando la cena del Señor hasta ese día. Entonces queda claro el significado de esa palabra hasta, ¿cierto? Bien. Hasta el fin de esta era presente, el endurecimiento de los judíos seguirá siendo un endurecimiento parcial. Es decir, la puerta de la salvación sigue abierta para ellos hasta que se convierta el último gentil que se convertirá. Aunque hay un endurecimiento parcial, la puerta de la salvación está abierta para todo el judío que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe y será añadido a la iglesia. ¿Qué es lo que parece señalar la expresión la plenitud de los gentiles? Y el remanente de Dios escogido por gracia, que seguirán entrando por esa misma puerta. Lo veíamos hoy en Efesios, lo vimos en el estudio bíblico. Cristo es la puerta, Él dice, yo soy la puerta. Los que han entrado por otro lado son salteadores y ladrones, pero el que entra por la puerta es el escogido de Dios. Ahora, con esto en mente vamos a considerar lo que Pablo está diciendo en todos estos versículos del 25 al 26, estos dos, que es la parte crucial de la argumentación del apóstol. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el libertador de Sión, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí también tenemos otras dificultades, pero que van a quedar muy claras, y rogamos al Espíritu de Dios que así sea, que salgamos con esa claridad. Resulta que la versión Reina Valera del año 60 traduce la palabra griega kai outos como luego y luego, dando la impresión de que se trata de algo que ocurrirá
después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y si lo leemos así a vuelo de pájaro, daría como a entender eso, ¿cierto? Pero si esto era lo que Pablo quería decir, él hubiera podido usar otros términos griegos mucho más acertados, como por ejemplo el término kai tote o kai eita o kai epeita, que significa luego. Pero en realidad el utilizado por Pablo es el kai otus, y el kai otus significa y así, de ese mismo modo y de esa misma manera. Entonces, si yo lo leo ya con esa corrección, es más, si ustedes quieren ver en los Nuevos Testamentos que tenemos de las Sociedades Bíblicas Trinitarias, ya encuentran que la palabra es y así, de ese modo, de esa manera, no luego. ¿Y cómo lo sabemos también? Porque esa misma palabra ha sido utilizada 205 veces en el Nuevo Testamento y significa eso, y así, de ese modo, de esa manera. Vamos a ver algunos ejemplos. También lo traduce así la versión de la Biblia de las Américas y la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. En otras palabras, Pablo en ese texto no está hablando, y escuchen esta disertación tan buena, Pablo no está hablando del cuándo, sino del cómo. ¿Sí ve la diferencia? Si yo lo leo como luego, estaría hablando del cuándo, pero si traduzco correctamente esa palabra a que así mismo, de esa manera, de ese mismo modo, no estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de cuándo, sino de cómo ocurrirá la salvación del pueblo de Israel. Esa es la gran diferencia. Les quiero leer lo que comentó un teólogo que a la vez es comentarista y es muy conocido, creo que es uno de los comentaristas preferidos de nuestro querido hermano y pastor Francisco Orozco en México, que es Palmer Robertson. Él lo explica de la siguiente manera, él dice, primero las promesas del Mesías fueron dadas a Israel. Entonces, en el misterioso plan de Dios, Israel rechazó a su Mesías y fue cortado de su posición de privilegios distintivos. Como resultado de la venida del Mesías, fue anunciada entre los gentiles. Las naciones entonces obtuvieron por la fe lo que Israel no pudo encontrar al buscarlo en sus propias fuerzas carnales. Frustrados al ver las bendiciones de su reino mesiánico amontonándose sobre los gentiles, individuos judíos fueron movidos a celo. Consecuentemente, ellos también se arrepienten y creen y comparten las promesas hechas a ellos. Y de esa manera, por ese fantástico proceso que continuará a través de toda la edad presente, todo Israel es salvado. También quiero que miremos este texto de la palabra del Señor que nos da más luz todavía. Hechos 15. Y este texto, les comento, mis hermanos, es de esos textos que a uno lo conmueven y le mueven positivamente los cimientos. Porque miren lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 15, del 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu lo mismo que a nosotros. Igualitico, de la misma manera, ¿sí se dan cuenta? Los judíos lo recibieron cuando en el Pentecostés, ¿cierto? Y todos eran judíos, de nacimiento, habitantes de Jerusalén y judíos prosélitos, o sea, aquellos que habían adoptado la fe judía. Y aquí Pedro está diciendo que igualitico a como nosotros sucedió eso en la casa de Cornelio, que era una casa de gentiles. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y luego dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido
Jehová. Pero escuchen esto, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Qué tremenda declaración. En un solo texto tan corto, Pedro está diciendo que el Espíritu fue dado a los gentiles igual que como se lo dio el Señor a los judíos, pero aquí está diciendo en el versículo 11 que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Quiénes? Los judíos. Está hablando un judío. De igual modo que ellos. Primero pone de ejemplo a los judíos, ¿sí? Y de igual modo los gentiles reciben el Espíritu. Y ahora está diciendo, ahora nosotros los judíos seremos salvos por la gracia de Cristo igual que ellos. ¿Hay alguna duda, hermano, de que somos un solo pueblo? Ninguna, ¿cierto? Qué expresión, qué porción bíblica. Siempre que la leo, quedo impactado por eso. Porque es que es tan claro en la boca de Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, todo lo que Pablo ha disertado en Romanos, en Gálatas, que es extraordinario. Aquí Pedro se lo estaba explicando precisamente a los judíos de esa época. Recordemos que estamos en el capítulo 15, cuando ocurrió el primer concilio de Jerusalén. Porque estaban cuestionando la salvación de los gentiles, porque no se circuncidaban o no cumplían con la ley de Moisés. Y aquí estaban aclarando esa situación. Muy bien. El teólogo y comentarista Hendrickson lo expresa de esta manera. Las palabras de Pablo indican de un modo tan maravilloso, un modo que nadie puede anticipar, que nadie puede anticipar. El rechazo mismo de la mayoría de los israelitas, que recurre una y otra vez a lo largo de la historia, era, es y será un eslabón en el cumplimiento de la salvación de Israel. Y es por eso que Pablo añade en el versículo 32, que es el final, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es la otra dificultad. Ahora, ¿qué quiere decir con todos? ¿A qué se refiere Pablo aquí con la expresión todo Israel? Si lo miramos a la luz del contexto, Pablo se refiere, como hemos visto, a la suma de todos los remanentes de israelitas que se han de convertir a través de todas las edades, de toda la historia. La plenitud de los gentiles escogidos y la plenitud de israelitas escogidos estarán en la presencia de Dios en aquel día sin que falte ninguno de ellos, a través de este proceso que Pablo ha venido explicando en detalles en todos los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pero luego dice, vendrá de Sión el libertador. Y aquí también hay otra dificultad. Pero por eso es bueno leer la palabra de Dios con detenimiento. Si el texto dijera, vendrá a Sión el libertador, sería distinto. Aquí está diciendo, vendrá de Sión el libertador. Ahora preguntamos, hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿va a venir como libertador? ¿Va a venir nuevamente a la cruz? Ya hubo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Luego no se puede interpretar de que vendrá a Sión, sino que está diciendo que vendrá de Sión. ¿De dónde vino el Mesías? De Sión. Él libertó, vino a morir por los pecados. Estaba profetizado por el profeta Daniel, que quitaría y derrotaría la transgresión y el pecado, serían quitados, vencidos por Cristo. A eso es lo que se refiere aquí, esta parte que dice, y así, de este mismo modo que entra la plenitud de los gentiles, Israel será salvo, como está escrito. Ahora, en esto hay otra postura, ¿cómo lo puedo expresar para no causar confusión? Sabemos que hay dos posturas. La bíblica reformada, que decimos que se refiere a un remanente, y la otra que es dispensacionalista, que se refiere a que toda la nación de Israel va a ser salva. Ahora, quiera Dios que multitud de judíos creyeran en él. Qué bueno. Así como multitud de palestinos, como multitud de mexicanos, de colombianos, llegaran a él, ¿cierto? Sería glorioso. Pero Cristo vino como libertador una sola vez. Ahora cuando venga, vendrá como juez y como rey a juzgar, no a salvar.
vienes a juzgar. Y eso ya ocurrió. De hecho, el punto claro es que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos es que el Señor ya había apartado a Jacob de la impiedad, porque ya había muerto por los pecados de su pueblo, conformado por judíos y gentiles que creyeran en él. Y aquí el apóstol está recurriendo a dos textos, a Isaías 59:20 y a Jeremías 31, del 33 al 34, que lo vamos a mirar ahora en un momento. Pero el punto que quiero dejar en claro es lo siguiente. ¿Pablo está hablando de él dirigiéndose hacia el futuro o está tomando el texto de Isaías? ¿Quién era el que estaba hablando hacia el futuro? Isaías. Isaías fue el que dijo que vendrá a Sión, ahí se dijo a Sión, el libertador. Entonces aquí estamos viendo es lo que dijo Isaías hacia el futuro. Y se cumplió esa proyección o esa profecía de Isaías más o menos 700 años después. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta los aspectos gramaticales de las escrituras. Sabemos que las escrituras se interpretan de manera gramatical, también de manera teológica y de manera bíblica y de acuerdo al contexto. No solamente nos podemos ir a lo gramatical, pero no podemos dejar de lado lo gramatical. Porque aquí el apóstol Pablo está recurriendo a el futuro de Isaías, no al futuro de Pablo, ni el tuyo y el mío. Como hacen los dispensacionalistas que hablan es de que todo eso acontecerá en el futuro. No, aquí era Isaías el que estaba profetizando eso, lo mismo que Jeremías. Lo mismo que Jeremías. Muy bien. Sí. La expresión, como está escrita, es material del Antiguo Testamento. Y el futuro del verbo vendrá es el futuro desde la perspectiva del profeta Isaías, no desde la perspectiva de Pablo ni la de nosotros. Fue a través de la obra redentora de Cristo que Dios hizo provisión para el perdón de los pecados, tanto de judíos como de gentiles, tal como estaba estipulado en el Nuevo Testamento del Nuevo Pacto. Porque miren lo que dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y para complementarlo aún más, vamos a Hebreos capítulo 8. Y les leo del 6 al 13 que dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Vamos con el 9:15, también de Hebreos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el capítulo 10, también de Hebreos, versículos del 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Y escuchen eso, lo que hablamos ahora, una sola vez y para siempre. Luego no puede haber una segunda venida para fungir como sacerdote nuevamente. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Vamos desde el versículo 28 al 31. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. No me voy a extender en estos versículos porque es como la repetición de todo el mensaje, pero sí me voy a concentrar en el 28, que dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y es importante esto porque de allí también depende la correcta actitud que tú y yo tengamos hacia los judíos. Independiente de sus equivocaciones, de sus errores, el Señor de esos mismos judíos que hoy lo rechazan, de ahí puede tener un remanente y llamarlo, no sabemos quiénes son. ¿Ve? Pero digamos que en consonancia con los versículos que leímos del 25 al 26, el apóstol nos recuerda primeramente a todos los israelitas que en lo referente al Evangelio son enemigos. Y por supuesto lo son. Ellos rechazaron el Evangelio de Cristo y hasta el día de hoy la mayoría de ellos lo siguen rechazando. De hecho, he escuchado a muchos judíos expresarse de una forma terrible en contra del Señor. Una vez escuché a una abogada judía que le preguntaron que qué harían si Cristo volviera. Y ella dijo, lo volvemos a matar. Así contestó. Entonces uno dice, wow, duro, ¿cierto? Y muchos como ellas están en esa ceguera espiritual porque están endurecidos parcialmente hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero en todo ese tiempo el Señor siempre ha tenido un remanente. ¿O acaso no hemos escuchado testimonios de judíos que se han convertido a Cristo? ¿Cierto que sí? Y uno se goza con eso. Judíos que se conocen como mesiánicos, ¿sí? Que aceptan que Cristo es el Salvador, que Cristo es el cumplimiento de las profecías, que Cristo no vino a crear una nueva religión, sino que era la extensión de las promesas hechas a Israel. Cristo era el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Bien. Entonces, en lo referente al Evangelio son enemigos porque sabemos que nos persiguen, que hablan mal de nosotros, que dicen que somos mentirosos, que estamos idolatrando a un hombre, que bueno, que él no es el Mesías, que no es el Hijo de Dios, y lo hacen con vehemencia, defendiendo sus creencias, porque no entienden, no pueden comprender en su mente, sino que solamente Jehová o Yahvé es Dios, el Padre. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Por el solo hecho de decir mi Padre y yo, o yo soy hijo de Dios. Y la connotación que significaba para ellos el decir que alguien era hijo de Dios. Blasfemia. Y eso fue lo que tuvieron como argumento para crucificarlo. Bien. ¿Son perseguidores del Evangelio? Sí. ¿Son enemigos nuestros referente al Evangelio? Sí. Pero en lo referente a la elección, son amados por causa de los padres. Y recordemos de los padres que se habla generalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Los patriarcas. Pero cuando seguimos leyendo
y vemos lo que dice en el versículo 30 y 31, bien pronto nos podemos dar cuenta de que estos enemigos y estos amados son la misma gente. ¿Sí? Miremoslo con detenimiento. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes por la desobediencia, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Pero no nos debería extrañar esa expresión, porque uno se pregunta, ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Acaso hiciste algún mérito para que el Señor pusiera sus ojos en ti o su corazón en ti? ¿Acaso no éramos desobedientes? Leímos todas las condiciones pecaminosas de un gentil incrédulo, sin Dios, sin ley, y aún así el Señor nos llamó a salvación. ¿Cuánto más a ese remanente, que son las ramas originales, puedan volver a ser reinjertadas en el olivo original? Son la misma gente. El versículo que dice que son enemigos con respecto al Evangelio, pero amados con respecto a la elección, se refiere a los mismos. Entonces tenemos que orar al Señor porque esos enemigos del Evangelio se conviertan al Señor y sean unidos a la iglesia de Cristo. Ellos al principio eran hostiles al Evangelio, pero más tarde, debido a la maravillosa manifestación de la misericordia de Dios, se transformaron en amigos. Recordemos lo que decía el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un endurecimiento parcial, pero tiene un tiempo límite. ¿Sí ve? Y la misericordia de Dios ha sido derramada sobre ese remanente siempre. Y el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando uno mira de dónde el Señor lo llamó a uno, yo recuerdo que primeramente, a mí personalmente me sacó del catolicismo romano. Después me llevó a los grupos carismáticos católicos. Después a un movimiento ecuménico, la Cruzada Estudiantil de Bill Bright. Después me pasó por iglesias pentecostales hasta traernos aquí a la Reforma. Pero yo fui llamado solamente estando aquí. No. Fui llamado cuando estaba militando en el catolicismo. Es la misma experiencia, ¿se dan cuenta? Porque dice Pedro que del mismo modo que los gentiles reciben el Espíritu igual que los judíos, la salvación de los judíos es de la misma manera en que fueron o están siendo salvados los gentiles, por el arrepentimiento y fe, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y como son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios, este es un llamamiento que no está sujeto a ningún cambio y que nunca podrá ser retirado. Este es sin duda el llamamiento interno o eficaz que tiene que ver solamente con los escogidos. Y finalizamos con esto, mis amados hermanos. Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, si sacamos de contexto este versículo, fácilmente se podría aplicar a toda la raza humana. Pero si lo miramos en el contexto que hemos venido explicando desde el capítulo 9, 10 y 11, vemos que es aplicable a la plenitud de todos los gentiles, o sea, al número total de gentiles y a todo Israel, o a todo el remanente de Israel que el Señor siempre ha mantenido. Es decir, Dios ha encerrado a todos estos israelitas, como estuvimos encerrados nosotros los gentiles, en una situación de desobediencia para manifestar su misericordia con nosotros y con el remanente de Israel. Y a eso se refiere esa palabra todos. Todos los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, son el Israel de Cristo, son el Israel de Dios. Somos el Israel del Señor. Es decir, Dios ha encerrado a todos estos israelitas y al número total de estos gentiles en la prisión de desobediencia con un solo propósito: tener misericordia de todos. En conclusión, el tema que Pablo trata en todo el capítulo 11 de Romanos no es el de una conversión mágica de judíos a lo largo de la historia,
sino la forma maravillosa como Dios está llevando a cabo sus propósitos redentores a lo largo de esta era evangélica, tanto con los judíos como con los gentiles. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, a judíos y gentiles por igual, hay que predicarles el evangelio. En una forma sorprendente, Dios está llevando a cabo su plan de salvación en la historia para que al final de los tiempos una gran multitud de redimidos de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas alaben su nombre o alaben el nombre de Cristo por los siglos y confiesen con sus bocas que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más, gracias en Cristo Jesús, tu amado Hijo, porque escondiste estas cosas de los que se creían sabios y las has revelado a los niños. Y las has revelado a quien tú lo has querido revelar, a ese remanente de gentiles y a ese remanente de judíos. Y por supuesto, Señor, oramos por este pueblo, porque en cuanto al evangelio han sido enemigos, pero en cuanto a la elección han sido amados. Y por eso suplicamos por la conversión de muchos judíos, no solamente el día del Señor con respecto a tu segunda venida, sino como lo has hecho siempre que has mantenido un remanente de creyentes fieles. Ramas que pertenecen al olivo original han sido ese remanente. Pero también, Señor, de las que fueron desgajadas, pueden ser reinjertadas por tu gracia, por tu misericordia, porque forman o formaron y han formado parte de ese remanente. Que nosotros como gentiles, en ese sentido tenemos una deuda en el propósito de que de dónde venimos. Venimos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de nuestro bendito Salvador, que también desde la perspectiva humana nació como judío. Por eso clamamos, Señor, por ese remanente que tienes, que sea añadido a la iglesia de Cristo durante todo este tiempo de la edad del Evangelio, porque las puertas están abiertas para salvación a ellos como a los gentiles. Permite, Señor, que cada uno de nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, seamos usados por ti como instrumentos para llevar el Evangelio de salvación tanto a judíos como a gentiles. También oramos por la iglesia cristiana que existe allí en Israel. Oramos por la iglesia cristiana que existe en Palestina. Oramos por las iglesias cristianas que existen en China, en Japón, aún en Corea del Norte y en esos países donde la persecución es tan violenta, pero que allí tú tienes pueblo, Señor. Y es por esa razón que no podemos decir que hay una nación o un país nacional que es la niña de los ojos de Dios, sino que la niña de tus ojos es la iglesia de Cristo, por la cual Cristo dio su vida, por la cual Cristo derramó su sangre y que está conformada por judíos y gentiles de todas las épocas, de todos los tiempos, hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por haber derramado tu misericordia sobre nosotros. Gracias por habernos otorgado el don de tu Espíritu como lo hiciste con los judíos en Pentecostés. Y gracias, Señor, por haber usado la conversión de los gentiles en la época de Cornelio para la salvación de los judíos de esa época y de los judíos de todos estos 2000 años de historia del nuevo pacto. Ayúdanos, bendito Señor, a ser hombres y mujeres de mucha oración, de mucho clamor, pero ante todo, Señor, que reflejemos en nuestro testimonio que somos cristianos. Y el ser cristiano simplemente implica tener comunión íntima contigo todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad. Ayúdanos con nuestros familiares que aún no han sido llevados a salvación. Úsanos como instrumentos de tu palabra, como gentes diligentes con el apresto del Evangelio y como hombres y mujeres de oración intercesora por los nuestros, para que también nuestras familias, nuestros seres queridos,
tengan el privilegio de escuchar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna. Gracias, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús por esta iglesia, por esta pequeña manada. Y gracias por los que tú quieras añadir. Y ruego por el crecimiento y la madurez espiritual de todos y cada uno de estos mis hermanos y por supuesto de este servidor. Enséñanos cada día más a depender de ti en todos los aspectos de nuestras vidas. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amada iglesia, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.